Recién les contábamos lo que pasó el fin de semana cuando en la reinauguración, mejor dicho, en el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner, que ahora va a ser llamado Palacio Libertad, el presidente Javier Milei volvió a emprenderla contra las universidades públicas. ¿Qué dijo? Básicamente que las universidades públicas no se dejan auditar, que no presentan facturas, y dijo también que no sirven, que son como un subsidio de los pobres a los ricos. Emiliano Jacobiti es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué hay de esto? Porque volvieron estos argumentos. ¿Ustedes qué contestan? ¿Están preparando algún tipo de respuesta al presidente Jacobiti? Mirá, es difícil preparar una respuesta porque es un argumento más falso para buscar argumentos a una política de cierre de las universidades públicas. Las universidades públicas, todos las conocen, no son un lugar aislado, hoy tienen más de 2 millones de estudiantes, muchísimos argentinos pasaron por las universidades o algún miembro de su familia pasó por las universidades. El presidente de la Nación tiene en claro, porque las estadísticas que produce el mismo gobierno lo dicen, que en promedio en las universidades nacionales más del 70% son hijos de primera generación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ellos se gradúen van a tener un mayor nivel de capacitación que sus padres. En el caso de la Universidad de Buenos Aires es un poco menos, pero ¿Y por qué el presidente casi insiste? en el 60%. ¿Por qué el presidente insiste con esto si son datos falsos? A ver, el presidente insiste con esto porque lo que quiere es cerrar las universidades, y para cerrar las universidades necesita que la sociedad no las defienda. Entonces, primero arrancó con que eran centros de adoctrinamiento, después arrancó con que inventaban alumnos, ahora arrancó con el tema de las auditorías y que no van los pobres a las universidades. Cada uno de los temas que el presidente dijo se comprobó que eran falsos. Incluso, para vos son coartadas para justificar un recorte. No tengas duda que es así. Incluso fíjate que durante todo el año estuvimos discutiendo con comunicados de Capital Humano, que Capital Humano decía que los trabajadores de las universidades habían sufrido el mismo ajuste por inflación que el resto de los trabajadores del Estado. ¿Sí? Antes de la ley, antes del veto, reconocieron que iban a dar un 5,8 para lo que ellos creen es igualar a los trabajadores al resto del Estado. Entonces, esto muestra que la metodología que tiene el gobierno es mentir para destruir las universidades nacionales. Emiliano, con respecto, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Melissa Molina te saluda. Quería hacerte una pregunta, pero antes, recién hablabas del tema de que, lo que decía Milei el fin de semana, ¿no? Que solo van los ricos a la universidad, que bueno, para mí es falso, para mí y para los datos. Pero la pregunta es, ¿por qué la respuesta sería desfinanciar la universidad? En todo caso, ¿habría que hacer algo para que lleguen todos o no? Si ese es el problema. Pero no tienen ningún tipo de argumentación sólida. La única argumentación que tienen, mentir permanentemente sobre las universidades nacionales, poner noticias falsas, tiene que ver con deslegitimar o quitarle apoyo social a algo que funciona bien, claro, para pagar menos costo político por cerrarlas. Sí. Mirá, cerrarlas. Él dice que no las quiere cerrar, Emiliano. Bueno, está bien, él dice eso, pero uno tiene que... Cuando alguien gobierna, lo que importa es lo que hace, no lo que dice. Mirá, el ejemplo más claro es que el gobierno nacional se la pasa hablando también de las auditorías. Durante todo este año, Martín Menem no convocó a la bicameral del Congreso para controlar y diseñar el plan de la AGN, que es quien audita, y los 3 miembros que tiene que mandar el Congreso a la AGN por diputados, el Poder Ejecutivo, el gobierno de Milei todavía no los mandó. La Auditoría General de la Nación viene realizando auditorías en las universidades, en el caso de la UBA, en el 21, en el 22, en el 23, y el lunes que pasó, mandamos una carta directamente al presidente para que se vuelva a incluir para el 2025, y así fue. Y los informes de auditoría interna están todos puestos en la página de internet de la universidad, en el lugar
en un sector que se llama transparencia, y de ahí es de donde salen algunos datos que se recortan, se pegan y se sacan de contexto para criticar a las propias universidades. Ahora, si el gobierno quisiera auditar no solamente a las universidades, a todo el Poder Ejecutivo en general, lo primero que tendría que hacer es, ni bien asumió, haber constituido esta comisión en la Cámara de Diputados y haber mandado los auditores. Sí, te agrego un dato ahí, el presidente no las hizo. del doble discurso, ¿no? Porque mientras se queja Milei de que no hay auditorías en las universidades, que igual las hay porque vos lo estás contando, por otra parte acaba de trascender también que quiere que la Auditoría General de la Nación, esta que justamente no está funcionando en el Congreso, deje de auditar a aerolíneas argentinas, a fabricaciones militares y a una serie de empresas públicas. En el momento, algunas van a ser privatizadas, otras no tienen ninguna privatización en ciernes, pero ¿cómo? Pide auditoría para las universidades, pero no quiere que se audite aerolíneas argentinas y fabricaciones militares. En el caso de fabricaciones militares es particularmente preocupante porque está la severa sospecha, desde Rusia, que la Argentina podría triangular armas a Ucrania, meternos en otro quilombo internacional gratuitamente. Pero digo, esta idea de decir, a algunos hay que auditarlos y a otros los quiero sacar del foco de la auditoría. Mirá, lo ideal sería que se audite a todos. Los que quieren sacar el Poder Ejecutivo tiene que... Yo también escuché esa noticia y que iban a contratar auditorías externas, que casi siempre terminan siendo auditorías que se pagan mucho más de lo que salen y que vaya a saber a quién le dan una garantía. Digo, la Constitución Nacional prevé que quien audita a los organismos del Estado es la Auditoría General de la Nación. Eso tiene que funcionar bien, y el que hoy está poniendo obstáculos para que funcione bien es el presidente de la Nación. Como les decía recién, Martín Menem nunca convocó a una reunión de la bicameral de seguimiento de control de organismos públicos, nunca en todo el año. Entonces, ¿con qué cara le van a decir a la sociedad que acá el problema son las auditorías? Claro. Igual la sociedad se tiene que quedar tranquila porque la AGN viene funcionando con menos auditores, pero viene funcionando, viene haciendo auditorías. Para el año que viene son más de una docena de universidades las que se van a auditar. El plan se aprobó la semana pasada. Las universidades, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, mirá qué diferencia en cuanto a la transparencia. En el Poder Ejecutivo Nacional y, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, el auditor interno lo decide o el jefe de gobierno a dedo o lo decide el presidente a dedo. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, el cuerpo de auditores tiene el mismo mandato que el rector y lo elige el Consejo Superior, que es el ámbito donde están todos los claustros. Sí, es una manera mucho más... Con mayorías y minorías. Una manera mucho más democrática de elegirlo. Sí, Meli. Sí, Emiliano, quería preguntarte por el tema del presupuesto de 2025. Caputo había dicho que vetaban la ley de financiamiento porque era un tema para discutir en el presupuesto. Lo que me dijeron ayer desde Casa Rosada es que si quieren mejorar el número que puso el gobierno dentro del presupuesto para universidades, van a recortar en obra pública. O sea, se viene ahí un enfrentamiento con los gobernadores. ¿Cómo piensan ustedes abordar este tema? Digo, ¿van a hablar con los distintos bloques? Mirá, acá lo que se trata es de una cuestión de prioridades. El gobierno le bajó impuestos a los ricos, mantiene regímenes de privilegio, como por ejemplo el de Tierra del Fuego, que son muchísimas veces más que lo que necesita invertir en las universidades. Y te doy un ejemplo claro. El gobierno tomó la decisión de comprar aviones de guerra sin ningún conflicto bélico por el mismo monto que implica la Universidad de La Plata y la de Córdoba juntas. Entonces, ¿qué vienen a hablar de sacarle obras a las gobernaciones? Lo que tienen que hacer es dejar de mantener privilegios de los que más tienen para distribuirlo de una manera que le sirva a la sociedad, que se supone que eso es lo que venían a hacer. Sí, pero no está